Buenas tardes, vamos a llevar a cabo la transmisión de nuestra sesión del día de hoy. Lo hago de esta forma porque me desconectó mi pantalla de la plataforma y no se me quedó grabada la sesión. Sin embargo, voy a hacerlo ahora buscando que ustedes tengan el material, la información y en lo sucesivo pues tener más cuidado de este material. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, la materia es Antropología de la Educación y el día de hoy, después de haber preguntado sus dudas sobre el tema en la actividad que hicieron y que entregaron seguramente en tiempo y forma, que fueron diapositivas que se solicitaron sobre el tema de antropología cultural y antropología de la educación. Ustedes estuvieron participando, dando algunos referentes con respecto a cómo vieron el tema, su opinión, dieron algunas ideas centradas en eso y estuvieron colaborando con algunas participaciones que ventilaron qué tanto ustedes están comprendiendo el tema. Hicieron algunas referencias con respecto al concepto de antropología cultural, antropología, y algunos compartieron su inquietud o su interés sobre el papel tan importante que tiene la antropología de la educación. Entonces, ahorita, como podemos ver en pantalla, nos vamos a centrar en tres grandes temas para darle continuidad a nuestro programa, siempre buscando cumplir nuestro objetivo, que es describir y comprender tanto los conceptos como los modelos de la antropología de la educación, haciendo de manera permanente un análisis sobre la realidad educativa en distintos aspectos y a partir de ello, pues identificar qué elementos caracterizan a la antropología. Ahorita recuerdo que nuestro compañero Marco Antonio nos comentaba sobre este asunto de la antropología y se decía también en el aula virtual que, bueno, uno de los temas de interés para investigar es precisamente el desempeño académico. Entonces, ahorita vemos que, bueno, abordaremos el punto 1.4, que es antropología pedagógica y antropología cultural educación. Con ese tema estaremos cerrando la unidad número 1 de nuestro programa y empezamos con la unidad número 2, que se llama Fundamentos epistemológicos y antropológicos. Y ahí nosotros vamos a trabajar principalmente dos grandes temas. El 2.1, que es el objeto y método de la antropología de la educación, y el 2.2, que son las teorías de la educación según su base antropológica. Razón por la que en la imagen tenemos cómo el ser humano ha ido evolucionando, y aquí tenemos al hombre primitivo, y cómo su cerebro, su cráneo, se fue transformando de tal modo que ahora podemos ver a un ser humano recto, y con unas características relativamente más finas en lo físico. Bueno, entonces vamos a partir de esta lámina
en donde hay una pregunta. Entonces, ¿qué nos aporta la antropología de la educación? Y en la lectura que hicimos y que versa sobre lo que vemos, insistía yo en que lo que aporta son conocimientos sistemáticos porque lleva a cabo investigaciones sobre los modos, valores y estilos de vida de quien se educa, sobre el proceso y sobre los contextos e instituciones donde lleva a cabo la educación. Uno de los temas del día de hoy es precisamente cuál es el objeto de estudio de la antropología de la educación, y justo en esta lámina empieza a aparecer cuál es el objeto. El objeto es cuáles son los modos o los valores o los estilos de vida de las personas que se están educando. En esta ocasión, principalmente los alumnos. Otro objeto es cuál es el proceso que se lleva para su educación y en qué contextos o instituciones se lleva a cabo esta educación. Digamos, ahorita nosotros el contexto en el que nos encontramos y es en el contexto de la pandemia por el COVID-19, y a pesar de que esto nos ha restringido a ir a las aulas y que nos ha limitado a hacer actividades extraescolares en algunas instituciones como museos, como otras áreas de la educación, pues eso nos ha llevado a que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea diferente, con la característica que ahora es a través de las aulas virtuales. Y justo eso es parte del objeto de estudio de la antropología filosófica. Vamos a avanzar. En esta lámina nosotros tenemos que la observación, a través de la observación, los antropólogos estudian en términos de interacción dos cosas muy importantes. Por un lado, el comportamiento de la gente y por el otro, las relaciones que se establecen entre la gente. Razón por la cual en la lámina que ustedes observan, pues hay varias personas y vemos una flecha. Todas vienen de esta parte, unos se van hacia este camino, otros del lado contrario, etcétera. Sin embargo, aquí yo hacía una pregunta. Bueno, a partir de esta lámina, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología educativa? Justamente tenemos de un lado qué es el comportamiento dentro de la educación. Háblese del comportamiento de los alumnos en el aula, háblese del comportamiento de quienes ejercen la práctica docente, háblese del comportamiento de quienes dirigen una institución educativa, háblese del comportamiento de quienes administran instituciones educativas como la Secretaría de Educación Pública. Pero además, otro objeto de estudio dentro de la antropología de la educación es las relaciones que se establecen entre esas personas que pertenecen a una escuela o que pertenecen a una institución que imparte enseñanza. Entonces, eso es justamente lo que es parte de este entramado de lo que se va a dedicar la antropología de la educación. En esta lámina, entonces, vemos que la antropología de la educación se centra en la educación en cuanto a fenómeno antropológico. Recordemos que cuando hablamos de qué significa la antropología, decíamos que la antropología estudia al ser humano en su dimensión social. Entonces aquí se recupera y dice que la antropología de la educación se centra en la educación como fenómeno antropológico y entonces proporciona un conocimiento adecuado de las características antropológicas del hecho educativo a través de diferentes métodos que vamos a ir empezando a descubrir, como es el método de la observación. Por eso en la imagen nosotros tenemos un libro y bueno, un hecho educativo podría ser por qué a algunos alumnos les interesa más leer y por qué a otros no. O por ejemplo, otro hecho educativo sería justo el que comentaba uno de nuestros compañeros, ¿no? ¿Por qué el rendimiento académico entre unos estudiantes y otros no es igual?
¿Cuáles son esas cosas, esos factores que están determinando que no sea igual? Tiene que ver el lugar donde residen, tiene que ver el tipo de familia que tienen, tiene que ver su nivel socioeconómico, tiene que ver su situación emocional o tiene que ver su situación de salud. Entonces, eso justamente son los hechos educativos y esos pueden ser parte de los objetos de estudio de la antropología filosófica. En la misma imagen tenemos un botecito con lápices, colores, bolígrafos. Y de repente nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a tomar una sesión ahora virtual, hay quienes entran a la sesión de clase solamente con un bolígrafo y es suficiente. Sin embargo, otros necesitamos crayolas, colores, lápices, lapiceros, goma, regla. Es decir, entonces la abundancia de material didáctico para las clases virtuales como hecho educativo garantiza que entre más sea el alumno aprende más, no lo sabemos. No lo sabemos hasta entonces se lleve a cabo una investigación de este hecho educativo. Eso es precisamente lo que se va a encargar la antropología de la educación. Aquí nosotros tenemos otra lámina en donde gracias a revisar el escrito, también las imágenes. En el primer recuadro tenemos que la antropología de la educación ha de conocer y comparar cómo son los valores, motivaciones y pautas de los que aprenden y se educan. Y aquí nosotros tenemos otro método que utiliza la antropología de la educación en los hechos educativos, ¿sí? El método comparativo es otro de los métodos que se utilizan dentro de la antropología de la educación. Y veamos las imágenes. En la parte superior del lado derecho, ¿sí? Tenemos a una persona con una vestimenta que caracteriza un grupo, un sector de la población. Y del otro lado tenemos otro grupo de personas, pero con una vestimenta distinta. Entonces, el objeto de estudio justo estaría aquí. ¿Cómo se educan las personas que están bajo este grupo de personas y cómo se educan las personas que están con estas características? Son personas, pero cada una en dimensiones sociales diferentes o en lugares de residencia diferentes. Entonces, eso es lo que hace la antropología de la educación, conocer y comparar cómo son los valores para que ellos aprendan y se educan. Cuáles son esos contextos en los que se lleva a cabo su educación. Entonces, de este lado tenemos que también señala y el modo en que todo esto se desarrolla y cambia en el tiempo y en el lugar. Por ejemplo, en la imagen del fondo nosotros vemos un salón de clases, un pizarrón, una ventana, una puerta, un profesor. Si ahora describiéramos cómo son las aulas de clases de los alumnos, tendríamos que estar viendo una computadora, tendríamos que estar viendo un estudiante y entonces el contexto es diferente. Ese tipo de diferencias de hechos es lo que hace o lo que permite ser objeto de estudio de la antropología de la educación. De este lado tenemos que la antropología de la educación centra su estudio en la interacción entre la cultura, educación e individuo y organización, cultura como un todo. Es decir, aunque somos parte de una misma agrupación que se llama Planeta Tierra, cada quien nos vamos desarrollando de forma distinta por nuestro lenguaje, por nuestras tradiciones, por nuestros valores, por nuestro lugar de residencia, y eso hace que entonces los hechos educativos en cada lugar del mundo sean muy distintos, pero hay coincidencias en que dependen de este tipo de cosas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay dos preguntas que se hace a la sociología de la educación entonces. Una de ellas es, ¿cómo es el que educa?
Ajá, ¿cómo es el que educa y cómo es el educando? Es decir, ese profesor que tengo, ¿cómo es? ¿Es alegre? ¿Es empático? ¿Es motivador? ¿Es preocupado? ¿Es estresado? ¿Cómo es? Ahorita que ustedes llevan 2, 3, 4 asignaturas, ¿cómo es el profesor 1 o profesora? ¿Cómo es el 2? ¿Cómo es el 3? Es decir, como personas en la figura de docentes que realizan la práctica docente. ¿Cómo son? Eso es justo el objeto de la antropología de la educación. Ahora, ¿cómo es ese alumno? ¿Es poco participativo? ¿Es colaborativo? ¿Socializa el aprendizaje? ¿Tiene paciencia para escuchar al otro? ¿Entrega todas sus actividades? ¿Cómo es el que yo estoy educando? ¿Es feliz? ¿Se ve triste? O sea, ¿cómo es? Porque todo eso se parte del supuesto que va a influir en su proceso de aprendizaje. Ahora, la otra gran pregunta que se hace la antropología de la educación: ¿cómo son los procesos por los que se educa? ¿Cómo me enseña a mí el profesor 1? ¿Qué procesos utiliza para enseñarme y que yo aprenda el profesor 2? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el profesor o la profesora 3 para que yo me eduque? Ese tipo de cosas son las preguntas que se hace la antropología de la educación, y por eso decíamos que va haciendo o se va apoyando en una serie de métodos, como es el de observación o como es el comparativo hasta ahorita. También hay otra explicación a la imagen. Hay personas que son capaces de llevar un aprendizaje autónomo o que aprenden, o sea, no necesariamente estando dentro de una institución educativa, como es el caso de la persona que está aquí, que está meditando, ¿no? Está practicando yoga y él está trabajando la meditación. En fin, hay un gran número de cosas que podrían explicar los hechos educativos. Hay un tema en nuestro programa que tiene que ver con que es precisamente la antropología pedagógica. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, es un campo de reflexión particular, pero no cerrado, en el que se estudia al ser humano, llamado subespecie education, es decir, cómo ser formable, capacitado y necesitado de educación. Lo que significa que la antropología pedagógica trabaja una serie de estrategias, una serie de formas para que ese ser humano sea formado como el ser humano ideal, sea capacitado y que está necesitado de educación. Entonces, ese es lo que nos va a contener, o de lo que va a abarcar la antropología pedagógica. Vamos a ver nuestro siguiente material. En ese sentido, hay esta frase que me pareció contundente para validar el anterior precepto, y que dice: así pues, al no venir al mundo listo el ser humano, tiene que aprender, y por ello se ve remitido a la educación durante un amplio transcurso de su vida, por no decir durante toda su vida. Gehlen, 1980-1993. En esta frase hay un fondo que permite hacer un análisis y una reflexión muy amplia, porque es bien cierto. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano nace, desde el momento en que nace empieza a envejecer, pero desde el momento en que nace empieza a necesitar aprender. Aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a pedir de comer, aprender a dormir, etc. Sin embargo, y ustedes
dan cuenta de ello, yo soy de la idea que prácticamente el ser humano sí pasa toda su vida aprendiendo. Muchos de esos años de su vida los pasa formándose para ejercer una profesión, como nosotros que ya llevamos pues más de 15 años estudiando, más de 10 estudiando. Y de hecho, el ser humano hasta que muere no deja de aprender. Por lo tanto, es cierto lo que dice nuestro autor Gellner, ¿no? El ser humano llegó a este mundo, pero no estaba listo para estar en este mundo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Algunos, aprender un oficio para sobrevivir. Otros, estudiar una carrera profesional para tener un empleo y una mejor calidad de vida. Otros, aprender algo, a vender o alguna actividad sobre la cual se van a mantener. Entonces, esto es completamente cierto. Vamos a ver nuestro siguiente material. En ese sentido, el ser humano es una criatura que debe ser humano. Tiene que formarse, educarse, debe ser, y de ahí que la antropología se pregunte por tanto lo subjetivo como lo objetivo desde la parte cultural, social, contextual, histórica, individual y colectiva, que van constantemente humanizando al ser humano. Y una forma de cómo el ser humano se va humanizando para ser un mejor ser humano, pues es a través de sus procesos de formación educativa, en donde el ser humano fortalece, adquiere desde la familia, después en las escuelas, valores, principios, y donde ese ser humano, como vemos en la imagen, estas dos niñas que están en una escuela y están aprendiendo, o la parte del futuro, que son estas personas que ya tienen probablemente una profesión y que están desempeñando un trabajo. Entonces, la antropología de la educación busca que ese ser humano también crezca y se desarrolle apoyado por la educación, y en esta ocasión estamos viendo la parte que hace la antropología, ¿no? Que es un análisis más amplio de su dimensión social del ser humano. En ese tenor, nuestro programa nos pide también, y que de algún modo lo estamos haciendo, revisar la antropología cultural de la educación. Entonces, primero tenemos que ver de qué se trata esto. Y la lámina que ustedes observan dice que la antropología cultural trata temas como la familia, el género, el arte, la cultura y las tradiciones. Si esto lo llevamos a la educación, dentro de la educación hay una convivencia entre personas, pensando la educación, esta aula virtual en la que estamos ahorita nosotros. Entonces ahí, en cada uno de nosotros, hay una postura de género, hay una familia, hay tradiciones, hay costumbres. Eso es lo que va a ser la antropología cultural. Ahora, esa antropología cultural, ¿qué hace entonces? Bueno, genera explicaciones sobre el desarrollo cultural del conocimiento humano. Y nosotros vemos en la imagen que tenemos hombres primitivos solo con un taparrabos, y en medio de ellos un hombre que tiene ya más ropa. Entonces cada uno de ellos encierra todo un contexto histórico-cultural, y cada uno de ellos tuvo formas de aprendizaje de acuerdo a su momento. Y eso es justo lo que le interesa a la antropología de la educación. Hay un tema dentro de nuestro programa también, y que se encajona en la unidad número 2, que se llama Fundamentos Epistemológicos y Antropológicos. Dentro de ellos vamos a abordar dos cosas, y una de ellas ya la hemos venido haciendo desde el inicio de nuestro material, que es el objeto y método de la antropología de la educación, y el otro tema son las teorías de la educación desde su base antropológica.
Pero primero veamos qué es la epistemología. Y en este cuadro nosotros vemos que es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, o sea, el conocimiento científico. Entonces, la antropología de la educación, bajo esta perspectiva, se interesa principalmente en la transmisión cultural y cumple una función formativa de los educadores. Esto no solamente se convierte en otro ejemplo del objeto de la antropología de la educación, sino que además nosotros vemos que uno de los objetivos de la antropología de la cultural de la educación sería la transmisión cultural desde los centros educativos. Es decir, nosotros como docentes, nuestras autoridades del CUA, tenemos la necesidad de transmitir cultura durante el proceso de formación del alumno, porque es una parte sustantiva dentro de la educación, lo que significa que otro objeto de estudio de la antropología de la educación es la transmisión cultural desde las escuelas, razón por la cual en las escuelas nosotros tenemos eventos para celebrar el Día de la Independencia, el Día de la Primavera, el Día contra la Violencia de las Mujeres y una serie de hechos que solamente buscan ir transmitiendo la cultura. Otro gran ejemplo es cuando nosotros hacíamos las ofrendas el 2 de noviembre, el Día de Muertos. O sea, en donde se invita a los alumnos, participan las autoridades y todo eso es otro ejemplo de cómo se transmite esa cultura. Entonces, una pregunta que se haría la antropología de la educación es cómo transmiten la cultura las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las instituciones de educación superior, cómo lo hace el maestro de sexto año del grupo A, cómo lo hace el maestro de primer año de secundaria. Esa parte, esos casos particulares es donde se centraría el objeto de estudio de la antropología de la educación. Recordemos que la antropología de la educación estudia al ser humano en todas sus dimensiones sociales y una de ellas es la escuela. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí nosotros empezamos a ver que uno de los métodos de la antropología de la educación, además del de observación y el comparativo que ya estuvimos visualizando, es el método descriptivo. ¿Por qué? Justamente porque a través de este método la antropología describe las características del hombre como ser educando o como persona que o educa o es educado. Es decir, voy a estudiar a esta persona como alumno o voy a estudiar a esta persona como profesor. Y entonces lo va a describir, porque en cada uno de los roles, pues obviamente tiene funciones diferentes. Otro método es el método interpretativo, porque los hechos educativos que se deseen investigar dentro de la antropología de la educación, como pudiera ser la reprobación escolar, se tienen que explicar y se tiene que decir qué hallazgos se encontraron dentro de este fenómeno. Entonces, por eso, otro método que utiliza la antropología de la educación es el método de interpretación. Pero también hay otro método, y que es justamente que es explicativa, el método explicativo y el método de resolución. ¿Por qué? Porque buscan que ante el fenómeno que se presente, que a lo mejor es la deserción escolar, buscan explicar por qué se da. Pero además va mucho más de saber por qué se da, sino busca resolver ese problema desde la parte
antropológica de la educación, es decir, analizar cada uno de los detalles que se van encontrando dentro del fenómeno para saber por qué se da la deserción de la educación. En ese sentido también, la antropología de la educación adopta entonces un método positivo o empírico. Ese método positivo, de hecho, en mucha de la literatura y la lectura que les compartí para la actividad, da cuenta de ello, que los métodos que más se escuchan dentro de la antropología de la educación es tanto el método positivo y el método empírico, porque es a través de estas dos perspectivas donde vamos a encontrar respuestas al análisis o a la investigación de los fenómenos o de los hechos educativos, como pudiera ser el aprovechamiento de un alumno, o como pudiera ser la práctica docente, o como pudiera ser la forma de administrar una escuela. Sin embargo, en las lecturas contemporáneas se dice que la antropología de la educación también se apoya de un método filosófico, porque a través de él va a encontrar respuestas para que las explicaciones no sean tan subjetivas, sino que sean más objetivas. Y el que ya habíamos dicho, el método de observación. De tal modo que el objeto de la antropología de la educación es el ser humano como un ente que educa o que es educado. Ese es como que el punto fuerte de todo esto. Aquí tenemos una de las corrientes en las que se apoya la antropología de la educación y que en algún momento lo utiliza como un método, ¿no? Que es la corriente del funcionalismo. Esta corriente lo que señala es lo siguiente: todo ser humano pertenece a un grupo o a una institución por ejemplo, soy de la familia Ordóñez Peñalosa. Por ejemplo, vivo en tal comunidad, vivo en tal estado, vivo en tal país, pertenezco a esta agrupación religiosa, soy parte de este gremio deportista, qué sé yo. Es decir, el ser humano pertenece casi siempre a una institución y en esa institución el ser humano tiene una función. Por ejemplo, ahorita ustedes que están en el aula virtual, su función es como alumnos. Por la tarde-noche, aunque siguen en su casa, pero ahora su función va a ser como hijo, o como hermano, o como primo, o como tío. Si ustedes tienen una familia, pues probablemente su función en donde están ahorita va a ser como esposo o como esposa. Si están con un grupo de amigos virtualmente, ahí su rol será como amigo. Entonces, por eso la antropología de la educación se apoya en el funcionalismo como uno de las formas para explicar los fenómenos, ¿sí? De tal modo que a lo mejor ahorita a mí se me ocurre decir, bueno, ¿por qué unos estudiantes participan más que otros? Si todos tienen la función de participar. Y ahí empezamos a hacer una averiguación, bueno, ¿por qué? El estudiante viene desvelado, el estudiante tiene hambre, el estudiante necesita apoyo emocional, el estudiante no está motivado, ¿por qué no cumple su rol, su función como alumno y lo expresa a través de participar con estos temas? Por eso el funcionalismo es un método muy socorrido dentro de la antropología de la educación. Ahora, en el marco de las teorías de la educación según su base antropológica, nosotros vamos a tener algunas cosas. La primera, una de las teorías es la explicación de la naturaleza humana. Es decir, a lo mejor ahí nos estaría ayudando la literatura de Darwin, ¿no? Que el ser humano para poder funcionar pues necesita comer, dormir y vestirse, tener sus necesidades primarias cubiertas. Nosotros vemos aquí lo siguiente, dice: la explicación de la naturaleza humana ilustra aspectos educativos tan relevantes como la educación integral, los fines de la educación,
la posibilidad y necesidad de la educación como proceso formativo y no tanto instructivo, la educación como autoeducación, la necesidad de la sociedad, la necesidad de la sociedad, de la cultura, de las relaciones interpersonales para la educación. Es decir, de acuerdo a la naturaleza humana, el ser humano se va formando. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué se metieron al grupo de la licenciatura o a estudiar la licenciatura en ciencias de la educación y no derecho, o psicología, o economía, o informática, o agronomía? Bueno, porque su naturaleza humana, sus aspiraciones, pues los lleva a haber elegido esta profesión. Y ahorita que nosotros estamos ante esta pandemia y por eso la imagen, pues antes nosotros nos explicábamos los hechos educativos en un salón de clases en donde nos podíamos ver físicamente. Sin embargo, ahora estamos en un monitor y desde el monitor nos estamos diciendo buenas tardes, hasta luego, ¿cómo está? Es decir, esa forma de desarrollarse como ser humano en la educación se ha ido adecuando a las necesidades, en este caso, de la pandemia del COVID. ¿Cuál es otra de las teorías de la educación según su base antropológica? La relación entre la naturaleza y la cultura, que están en el trasfondo de otras cuestiones educativas como el género y la identidad, sobre las que en la actualidad oímos debatir con profusión. Desgraciadamente, para algunos, estas diferencias sociales o creencias o formas de ser han hecho una separación entre las personas. Por ejemplo, el niño que estudia en una escuela particular como el TEC de Monterrey, porque su nivel económico de su familia es muy bueno, y el niño que estudia en una escuela pública que está muy lejos y que entonces tiene menos acceso, por ejemplo, al uso de tecnologías. Esa es la parte que es otra de las teorías, ¿no? Cómo la naturaleza y la cultura se relacionan para esto. Nosotros vemos en la imagen una serie de personas con características, culturas diferentes, y en la parte de abajo vemos una imagen que nos está mandando un mensaje que hay teorías que están defendiendo una postura de género, de identidad, y que aquí nos dice que cualquiera que sea la creencia, elección o decisión de una persona, es sujeto también de una formación educativa, ¿sí? Eso, o sea, y nosotros vemos en la vida cotidiana cómo cuando nosotros notamos o llegamos a ser parte de una comunidad que no acepta otras preferencias sexuales, notamos cómo esto también repercute dentro de la educación, porque empezamos a aislar a la persona, cosa que es un grave error, o empezamos a tratar de otro modo a la persona. Entonces, por eso, una de las teorías de la educación desde su base antropológica es ver cómo este tipo de convivencias en algún momento va a repercutir tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de esos estudiantes. Hay otra parte de la teoría de la educación, que es la educación tiene como tarea de acompañamiento a las personas en su crecimiento, lejos de esa idea del trabajo educativo, asimilando un sistema de reproducción social. Es decir, la teoría de la educación tiene como fin reproducir socialmente formas de vida, patrones, comportamientos, actitudes. Por ejemplo, si nosotros vamos a una escuela, pues sabemos que ahí el profesor o la profesora me va a ayudar a mí a que yo vaya creciendo profesionalmente, y por eso yo debo de atender sus indicaciones. Pero también nosotros nos damos cuenta que esa persona que va en una escuela y que tiene la oportunidad de entrar desde preescolar y hasta terminar la universidad, ha tenido la oportunidad de ser una persona que se ha formado. Aquí tenemos el caso de un hombre que es un hombre con traje, corbata, y que pues los medios de comunicación le están pidiendo opinión porque es una persona que pues seguramente sabe sobre el tema o tiene un papel importante para explicar el tema. Vamos a ver la siguiente diapositiva, y hay otra de las teorías
que es basada en lo siguiente: las nociones de sociabilidad y coexistencia permiten entender parte de los fines educativos, así como sirven de fundamento en la educación social. Nos damos cuenta con esto que hay varias teorías de la educación según su base antropológica. La teoría de la personalidad, la teoría de la sociabilidad, la teoría del conflicto, la teoría de escenarios, ¿sí?, que nos permiten a través de ellas explicarnos el comportamiento del ser humano como ente en el ámbito educativo. Entonces, eso es justo lo que el día de hoy nosotros abonamos. Espero que con este material, con la lectura que ustedes hicieron y las dudas que me expresaron, y si sigue habiendo dudas, las externen a través del chat en nuestras clases o a través de los mensajes privados en Classroom, que yo seguiré a sus órdenes. Y de mi parte, dejo de compartir. Con esto estaría cerrando el tema de hoy, deseándoles un buen día, pidiéndoles que se cuiden mucho y les mando un fraternal y respetuoso abrazo. Gracias.